Atentos, por favor, porque de esto corresponde la tarea. Silenciamos audios. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Vamos a empezar entonces con respecto al curso de química con nuestro tema, la masa atómica y molecular. Masa atómica y molecular. A ver, vamos a hablar aquí acerca de las unidades químicas de masa. Dice, las unidades químicas de masa son aquellas relaciones cualitativas, ¿no? Y cuantitativas que se producen entre los compuestos químicos y los elementos que la constituyen. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con las masas atómicas de cada elemento químico. Recordemos que un elemento químico que se encuentra dentro de nuestra tabla periódica, ¿ya? Va a tener dos partes importantes, ¿no? Es decir, vamos a tener aquí lo que es el número atómico y el número de masa, ¿no? Para este tema, nosotros vamos a trabajar exclusivamente con el número de masa nada más. Este número de masa en algunos elementos pueden estar en números naturales, como también pueden estar en decimales, ¿ya? De los cuales se puede redondear. Muy bien. Pero también existen elementos que no vas a poder redondearlo. Es decir, que lo vas a tener que trabajar con su valor correspondiente, ¿ya? Ya les voy a indicar más adelante cuáles son. Muy bien. Otro punto importante es acerca de la masa atómica de un elemento. También se le conoce como peso atómico, que es lo mismo, masa y peso atómico. La masa atómica de un elemento tiene como unidad al UMA. ¿Y qué significa UMA? Porque lo vamos a ver más adelante en los ejercicios. Significa unidad de masa atómica, ¿ya? UMA significa unidad de masa atómica. Es decir, un UMA, una unidad de masa atómica, va a ser igual, ¿no? A 1/12 de la masa del carbono, ¿ya? Y esta masa del carbono, en números químicos, vamos a trabajarlo como 1,66 por 10 a la 24 gramos, ¿ya? Sin embargo, estos valores son cuando nos dan ejercicios bastante amplios, ¿ya? Y se utiliza ahí. Lo que sí tengo que saber yo aquí es que un UMA equivale a 1/12 masa del carbono. Las masas atómicas de los diversos elementos químicos se encuentran en la tabla periódica. Debes recordar las masas atómicas del chon. ¿Quién es el chon? Son los 4 elementos básicos, ¿no? Que tenemos aquí. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Y chicos? Entonces hay que recordar de todas maneras estos 4 elementos básicos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Por qué tenemos que recordarnos? Porque prácticamente estos valores, cuando nos dan los ejercicios, a veces no nos incluyen ahí, sino es que nosotros tenemos que saberlo de memoria. Ahora, ¿cuánto es la masa del carbono? Si yo observo mi tabla periódica, equivale a 12 unidades de masa. El hidrógeno es 1, el oxígeno es 16 y el nitrógeno es 14. ¿Ya? Entonces, estos 4 valores importantes. Ahora, importantes acá en química, sí, porque prácticamente vamos a utilizarlo en este tema de unidades químicas de masa. Pero si hablamos de la parte biológica, recordemos que estos 4 átomos o 4 elementos también forman parte de nuestro interior, ¿no? De nuestro organismo, ¿ya? Importante aquí. Aparte de estos 4 elementos, también tenemos otras masas atómicas, que también los vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos el calcio, que equivale a 40 unidades de masa atómica, hierro con 56 UMAS, aluminio con 27 UMAS, tenemos aquí a plata con 108 UMAS, sodio con 23, litio con 7, magnesio con 24, zinc con 65, potasio con 39. Hablamos aquí de los elementos metálicos. ¿Existen más? Sí, pero son algunos de los que vamos a mencionar. Dentro de los no metales tenemos al fósforo con 31, al azufre con 32, al cloro con 35,5, como les mencioné, queda su valor en decimal, no se redondea. Bromo con 80, boro con 11 y tenemos al yodo, ¿no? Con 127, ¿ya? Son algunos elementos, ¿no?
que vamos a trabajar sus masas atómicas. No están todos. Ahora, si en caso me dieran un ejercicio donde no puedo encontrar su masa atómica aquí, entonces recurro ¿a dónde? A mi tabla periódica, porque acá sí se va a encontrar, ¿ya? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a hallar dentro de este tema la masa molecular. La masa molecular se representa así con una M mayúscula y una rayita encima, ¿ya? Este expresa la masa promedio de las moléculas de una sustancia covalente. ¿Qué quiere decir sustancia covalente? Que se van a unir dos no metales, ¿ya? Por ejemplo, hidrógeno con nitrógeno, son no metales, ¿no? Oxígeno con azufre, son no metales, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el fósforo con el cloro, no metales. Entonces, cuando se unen no metales, se llaman sustancias covalentes. Se determina sumando las masas atómicas de todos los átomos que forman la molécula, ¿ya? Aquí lo único que vamos a aplicar es suma y multiplicación, nada más. Entonces, no te puedes confundir en tu elaboración de ejercicios. A ver, aquí. Ejemplo, dice, haya la masa molecular del metano, y el metano es CH4. Esta es la fórmula del metano. Vamos a resolver. Decimos, un átomo de carbono, miren, un átomo de carbono, ¿no? En este caso, vamos a colocarle 1 por, ¿cuánto es su masa del carbono? Les dije que era 12. Ahí está, 1 por 12. Este es igual a 12. Ahora, ¿cuánto era la masa del hidrógeno? Era 1, ¿no? Pero ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 4. Es decir, multiplicamos 4 por 1, 4. Y luego, finalmente, como queremos hallar la masa total, la masa molecular total, vamos a sumar, ¿no? 12 más 4, 16. Entonces decimos que la masa molecular del metano es 16 UMAS, ¿no? Unidades de masa atómica. Esta sería la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejercicio, letra B. Indica, haya la masa molecular del ácido fosfórico. Ahí está, y el ácido fosfórico, ¿no? Aquí encontramos H3PO4. Sabiendo que la masa atómica del fósforo es 31. Miren, me da del fósforo su valor, pero no me da del hidrógeno y del oxígeno. Porque recuerda que yo les indiqué a ustedes de que los 4 elementos, que es el CHON, ustedes lo tienen que saber, ¿ya? Muy bien, entonces con este dato resolvemos. ¿Cuántos átomos de hidrógenos hay? Acá podemos ver 3, ¿no? 3 átomos de hidrógeno, aquí está. Ahora lo multiplicamos por la masa atómica, pero ¿cuánta es la masa del hidrógeno? Es 1, ahí está, 3 por 1, 3. Siguiente elemento. ¿Cuántos átomos de fósforo encuentro? 1. Aquí está. Por, ¿cuánto es la masa del fósforo? 31. Aquí está. 1 por 31, 31. Vamos aquí. 4 átomos de oxígeno. Aquí está. Por, ¿cuánto es la masa del oxígeno? 16. Aquí está. 4 por 16, 64. Ahora sí, como ya tengo de los 3, lo voy a sumar, ¿no? 3 más 1 más 4 sería 8, ¿no? Y acá sería 3 más 6, 9. En total, 98 UMAS tiene la masa molecular del ácido fosfórico. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces solamente es cuestión de lo que hemos venido trabajando, ¿no? Hallar la atomicidad y luego multiplicar por la cantidad de masa atómica que tiene el elemento químico. Otro punto que tenemos que recordar es el peso fórmula, que es lo mismo al ejercicio anterior, ¿no? El peso fórmula se representa con la P y la F. El término se emplea para conocer la masa o el peso de los compuestos iónicos. ¿Se recuerdan que en el anterior, que era la masa molecular, trabajamos con sustancias covalentes, ¿no? Que eran no metales. Ahora, para el peso fórmula, vamos a hallar los compuestos iónicos. ¿Pero qué es un compuesto iónico? Es cuando se unen dos elementos, uno metal y otro no metal, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? El sodio es un metal y el cloro es un no metal.
se unen y me forma un compuesto iónico. Otro ejemplo, ¿no? El fósforo, que es un no metal, se une con el calcio. Muy bien, entonces hablamos de un compuesto iónico. Metal y no metal. Dice, ya que dichos compuestos no presentan moléculas, por ello sería erróneo hablar de masa molecular. Se calcula de igual manera que la masa molecular, ahí está. Lo mismo, multiplicamos y sumamos. Por ejemplo, hallar el peso fórmula del cloruro de sodio. ¿Cuál es su fórmula? NaCl. Aquí está. Vamos a hallar igualito. ¿Cuántos átomos de sodio hay? 1. Aquí está, 1. Por ¿cuánto es la masa del sodio? La masa que le corresponde es 23. Si veo, aquí está, miren, sodio 23. Luego tenemos también lo que es el cloro. ¿Cuántos cloros hay? 1. Pero ¿cuánto le corresponde a la masa del cloro? 35,5. Aquí está, 35,5. Sumamos, en total sería 58,5 unidades de masa atómica. ¿Ya? Eso sería el total. Otro ejemplo. Hallar el peso fórmula del fosfato de calcio. Fosfato de calcio tiene como fórmula lo siguiente, ¿no? Calcio 3, fósforo, oxígeno 4 y todo esto, ¿no? En este caso, con el subíndice 2. Muy bien, tenemos como datos de que el calcio equivale a 40 y la masa del fósforo equivale a 31. Muy bien, con esos datos es suficiente. Entonces resolvemos igual. Tenemos aquí calcio, 3 átomos de calcio. Miren, 3 átomos de calcio. Aquí está. Por, ¿cuánto equivale la masa del calcio? 40. Ahí está. 3 por 40, 120. Ahora vamos con el siguiente elemento que es el fósforo, ¿no? El fósforo. ¿Cuántos fósforos tenemos aquí? Aquí hay 1. Pero como esto está encerrado, ¿no? En el paréntesis, este 2 que está afuera pasa a multiplicar. Es decir, 2 por 1 sería 2 fósforos. Aquí está, miren, 2 fósforos. Por, ¿cuánto es el valor que le corresponde? 31. 2 por 31, 62. Ahora vamos con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 4. Pero este 2 que está afuera también le afecta al oxígeno. Entonces será 2 por 4, 8 oxígenos. ¿Listo? Pero ¿y cuánto es la masa del oxígeno? 16. 8 por 16, 128. Ahora sí, con estos datos sumamos, ¿no? 120 más 62 más 128. Tenemos aquí a 310 UMA, equivale el fosfato de calcio. Todo. ¿Sí, chicos? Muy bien. Continuamos por aquí entonces. Me dice, determina la masa molecular de los siguientes compuestos. A ver, algo más claro, ¿no? Más conciso aquí. Tenemos el agua, que es H2O, en la fórmula. Sabiendo que la masa atómica del hidrógeno es un UMA y la masa atómica del oxígeno es igual a 16 UMAs. ¿Ya? Un UMA el hidrógeno y oxígeno equivale a 16. Estos son los datos que yo tengo que tener. Muy bien. Colocamos aquí entonces. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 2. 2 por ¿cuánto equivale la masa? 1. Aquí está. Más, ahora, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 1. Más por la masa correspondiente del oxígeno, 16. ¿Listo? 2 por 1, 2, más 1 por 16, 16. Sumando, la masa molecular sería 18 UMAs. Esto es lo que vale, ¿no? El valor que le corresponde al agua. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos C3H8, ¿no? Hablamos aquí de un propano. Teniendo como dato que la masa del carbono equivale a 12 y la masa del hidrógeno equivale a 1. Muy bien, multiplicamos aquí. 3 átomos de carbono por su masa del carbono, que es 12, más 8 átomos de hidrógeno por su masa del hidrógeno, que es 1.
3 por 12, 36, más 8 por 1, 8. 36 más 8, 44 unidades de masa atómica tiene el propano. Hablamos aquí ahora del ácido nítrico. Como hay 3 elementos, cada elemento tiene su masa atómica correspondiente. Hidrógeno equivale a 1, nitrógeno 14 y oxígeno 16. ¿No? Empezamos aquí. Un átomo de hidrógeno lo multiplicamos por su masa del hidrógeno, que es 1, más un átomo de nitrógeno, lo multiplicamos por su masa, que equivale a 14, más 3 átomos de oxígeno, lo multiplicamos por la masa del oxígeno, que es 16, ¿no? 1 por 1, 1, 1 por 14, 14, y 3 por 16, 48. Sumamos y en total me sale 63 unidades de masa atómica. Letra D. Tenemos aquí igual 3 elementos. Hidrógeno, que equivale a 1, azufre, que equivale a 32, oxígeno, que equivale a 16, ¿no? Entonces, hallamos aquí 2 átomos de hidrógeno por su masa atómica, que es 1, más un átomo de azufre por 32, que es su masa atómica, más 4 átomos de oxígeno por 16 de la masa atómica, en este caso. 2 por 1, 2, 1 por 32 y 4 por 16, 64, ¿no? Sumando, equivale a 98 unidades de masa atómica el compuesto del ácido sulfúrico. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, con esto estamos terminando la parte teórica.